Queremos resolver y graficar cada desigualdad, y luego expresar la solución usando la notación de intervalo. Y solucionamos la igualdad lineal en el mismo exacto que solucionamos una ecuación, excepto cuando resuelve una desigualdad. Si multiplicamos o dividimos por un número negativo, debemos invertir el símbolo de desigualdad. Mirando la primera desigualdad, tenemos 2x más 8 mayor que 16. Por lo que queremos aislar x en el lado izquierdo de la desigualdad. Así que necesitamos deshacer esta adición y luego deshacer esta multiplicación aquí. Así que comenzaremos deshaciendo la adición. Así que restaremos 8 en ambos lados de la desigualdad. Simplificando, tenemos 2x. Esto sería 0 mayor que 16. 8 sería positivo 8. Y otra vez 2x significa 2xx. Para deshacer esta multiplicación, dividiremos en ambos lados por 2. Luego estamos dividiendo por un positivo, por lo tanto, no invertiremos el símbolo de desigualdad. Entonces, cuando simplifiquemos esto, tendremos x positivo 4. Ahora vamos adelante y gráfico esto. Aviso de que 4 no satisface esta desigualdad, porque 4 no es 4. Para mostrar el positivo 4 no está en este intervalo, hacemos un punto abierto en el positivo 4. Y entonces números 4 estaría al derecho del positivo 4, por lo que dibujamos una flecha al derecho. Y a medida que continuemos moviendo correctamente en la línea de números, estaremos aproximando el infinito positivo. Y saber esto ayudará a escribir el intervalo en la notación de intervalo. El intervalo es de 4 a infinito, no incluye 4. Así que una notación de intervalo tendrá 4 e infinito. Y para mostrarlo no incluye 4, hacemos una paréntesis redondeada aquí. Y luego para infinito, siempre usamos una paréntesis redondeada. Ahora hemos expresado la solución como desigualdad, como gráfico y una notación de intervalo. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo nuestro objetivo es aislar x en el lado izquierdo de la desigualdad. Recuerda, estos están conectados por multiplicación aquí, así que queremos primero deshacer este positivo 4. Bien, para deshacer el positivo 4, podemos restar 4 exaneutones a ambos lados de la desigualdad. 4 igual 0, por eso lo hicimos. Ahora tenemos 4x es mayor o igual a, menos 2, 4 igual menos 6. Y de nuevo porque 4x significa menos 4 veces x, tenemos que dividir ambos lados por menos 4 para resolver por x. Ahora otra vez aviso, estamos dividiendo por un negativo. Tenemos que invertir el símbolo de desigualdad. Así a la izquierda, tenemos x, y luego en lugar de mayor o igual a, tendremos menos o igual a, y luego menos 6 dividido por menos 4 simplificaría al positivo 3,2. Y si es útil, podemos convertir esto en un decimal. Recuerde, 3,2 significa 3 dividido por 2 igual 1.5. Y de nuevo mirando este intervalo, aviso que 3,2 satisfacería esta desigualdad porque 3,2 igual 3,2. Entonces, cuando trazarnos 3,2 esta vez, haga un punto cerrado. Y 3,2 de nuevo está entre 1 y 2, así que digamos que es aquí. Así que haremos un punto cerrado el 3,2, y luego para los números menos de 3,2 hacernos una flecha a la izquierda. Y de nuevo a medida que avanzamos más y más a la izquierda en la línea numérica, nos acercaríamos al infinito. Así que utilizamos la notación de intervalo. Tenemos el intervalo del 3,2 hasta el infinito, incluyendo 3,2, por lo tanto utilizamos el infinito 3,2, una paréntesis redondeada sobre, infinito. Pero para mostrar que 3,2 está incluido en el intervalo, hacemos un soporte cuadrado alrededor de 3,2. De nuevo tenemos la solución expresada tres formas, como desigualdad, como gráfico, y utilizando la notación de intervalo. Miraremos más ejemplos en el siguiente video.